Les doy la bienvenida al 23º, al 23º homenaje de este año, de este ciclo de homenaje de 2020. Como ya saben, uno de los eventos más clásicos del club es este, y este año se lleva haciendo de forma prácticamente ininterrumpida durante todos los sábados. Bueno, acá ya sabemos que acá el ciclo de homenajes agarra referentes del pensamiento liberal y en base a su fecha de nacimiento o fechas importantes en su vida, se va eligiendo para hacerles homenaje. Hoy toca a Julio Argentino Roca. Les recuerdo que están los certificados para los participantes que lo quieran solicitar, es gratis para los socios, 200 en caso de pedirlo impreso, digamos, y 200 para los no socios. Julio Argentino Roca fue presidente de la Argentina durante 12 años, por 2 mandatos. Nació en 1843 y murió en 1914. Fue participante de la Guerra de la Triple Alianza. Y para presentar un poco mejor, paso a mostrarles un video del mismo. Cosas más absurdas que se han mencionado en la historiografía argentina es que la Argentina, sin la ayuda de los capitales externos, podría haber desarrollado su industria propia y haber crecido para adentro, para el mercado interno. Eso es un disparate. Es decir, no puede pensarse mínimamente que de los trabajos y el excedente que producían las costureras, los tejedores, los carreros, todas las ocupaciones que aparecen en el censo de 1869, se produjera un excedente de capital suficiente para construir una red ferroviaria que ya a la Primera Guerra llegaba a casi los 20.000 kilómetros y después llegó a los 30.000. La cantidad de inversión de capital que esto significó fue enorme. Tengan en cuenta que en la primera década, esa década que empieza en la segunda presidencia de Roca, la tasa de inversión sobre el producto era verdaderamente en tasas chinas, era el 30% del producto. Es decir, que uno puede criticar cualquier cosa, menos decir que lo que se hizo entonces significó realmente el cambio estructural y la modernización del país. La ocupación del territorio, ustedes tienen ahí un mapa de lo que era el territorio efectivamente ocupado, definido por los fortines de fronteras y las líneas de fronteras en 1869. Esa era la Argentina pre-Roca. Ahora fíjense ustedes cómo esto tiene en 1884 ya la mayor parte de la primera presidencia de Roca. Esta es la extensión de las líneas ferroviarias. Acá están viendo cómo se forma el espacio económico y político argentino. Digo económico y político porque si bien la riqueza fue la base, esto fue necesario para pasar la riqueza de la Argentina, también fue la posibilidad de tener un gobierno central. El poder tener un ejército que pudiera movilizarse rápidamente terminaba con la posibilidad de los levantamientos en un país donde las distancias hacían absolutamente inefectiva la autoridad central. Esto ya lo tienen ustedes para el año, dice ahí, 1896. ¿No? Y ahí tienen la Argentina moderna. Todo esto en el curso se da cuenta del cuerpo. Ahora, ¿cuáles fueron las bases de esto? Ferrocarriles. Ustedes pueden ver acá, en la primera presidencia, la extensión ferroviaria, 2.300 kilómetros a 6.600. Es decir, crece en la primera presidencia de Roca un 186%. Los ingresos fiscales
pasan de 19 millones de pesos oro a 36 por año a 36 millones. Es decir, crecen un 11% por año. Las exportaciones pasan de 5.800.000 a 8.300.000, un 5,3% por año. Es un país que está creciendo, un país que está cambiando, un país que se está modernizando. Ahora, ¿cuáles son las otras condiciones para esta consolidación del Estado Nacional Argentino? Un ejército profesional, un ejército moderno. En Roca es absolutamente importante que el gobierno central logre constar de un ejército profesional. Un ejército profesional que va a moverlo hacia la frontera. En la medida que se va extendiendo, las nuevas divisiones ocupan parte de la Pampa, parte de la Patagonia, parte del Chaco. Y tienen una acción colonizadora importantísima. Esa es la primera presidencia. La segunda, ya tenemos un ejército que se profesionaliza con escuelas de Estado Mayor, con Estado Mayor, con servicio militar. Bueno, muchas gracias, Rosendo. Bueno, los oradores que nos van a acompañar hoy son Francisco Galantini, estudiante de Derecho, Ezequiel Gorostegui, estudiante de Ingeniería Civil, Carlos Moratorio, abogado y director del club. Cada uno cuenta con alrededor de 15 minutos y a medida que los disertantes vayan desarrollando sus ideas, pueden ir escribiéndolas en el chat o irse las anotando cada quien. Fran. Gracias, Andrés. ¿Cómo están todos? Buenas tardes, soy Francisco Galantini, soy estudiante de Derecho y coordino el ciclo de Cine Debate del club. Hoy tengo la oportunidad de exponer sobre ha sido destacado. Disculpa. Sobre Julio Argentino Roca. Yo me voy a encargar más que nada contar un poco sus orígenes, sus primeras batallas. Voy a hablar más o menos de la primera presidencia, vamos a tocar la conquista del desierto. Y bueno, Julio Argentino Roca fue el quinto hijo de los 8 hijos, 7 varones, que tuvo la pareja entre el coronel Segundo Roca y Agustina Paz. Nació en la estancia El Vizcacheral, si no me equivoco, el 17 de julio de 1843. Y a partir de 1849 a 1855 asistió a la escuela franciscana de San Miguel de Tucumán. Luego estudió en el Colegio Nacional de Concepción del Uruguay, donde su padre había sido trasladado por orden del mismísimo Juan José de Urquiza, y junto con sus hermanos Celedonio y Marcos. En 1858 ingresa a la carrera militar con los despachos de artillería de alférez, sirviendo a la brigada de Octubre. Y participa, además de la guerra de la Triple Alianza que había mencionado Andrés, en la guerra entre Buenos Aires y la Confederación Argentina entre 1859 y 1861. Un dato importante e interesante es que en la guerra de Pavón, la batalla de Pavón, el padre de Roca es el que lo salva a Julio Argentino de su muerte, ya que cuando estaban avanzando la artillería de Mitre, el mismo padre le ordena a Roca que tenga su retirada hacia Montes Flores, donde por una extraña razón, que no está bien decidida todavía, no está bien hablada, Urquiza se retira de esa batalla, él teniendo ganándola. Incluso en el Montes Flores es donde él asciende a teniente primero, antes siendo subteniente de artillería a los 15 años. Fue nombrado subteniente de artillería Roca, un dato interesante la verdad. Bueno, también participa en la guerra de la Triple Alianza, donde muere su padre y 2 de sus hermanos. Fue comandante del Regimiento de Guardias Nacionales de Salta en 1865, y regresa al país con el rango de coronel ganando la batalla de Curupaytí. En 1872 fue nombrado militar, fue comandante militar de la región de Río Cuarto, como comandante del Ejército del Norte, y ahí es donde él obliga a Redondo a rendirse en Santa Rosa, poniendo fin a la revolución de 1874 y ganando la batalla de Santa Rosa. Roca siempre se encargó de luchar a favor del gobierno nacional. Poco incluso después de esta batalla se lo designa comandante general de las fronteras, junto con los indios de San Miguel y Mendoza. Y desde esa posición es donde Roca empieza a interesarse con algún tipo de solución para el conflicto con los indios.
Desde su postura, y lo que definitivamente terminó haciendo, fue tratar de, por decirlo así, Alsina, que era su ministro de guerra de Avellaneda antes de Roca, tenía la idea de alguna manera, adaptar a los indios a la civilización occidental. Cuando Roca asume como ministro de guerra después de la muerte de Alsina en 1877, en contraste con él, tenía la idea de que la amenaza de los indígenas, la solución era su sometimiento definitivo, y plasmó esa posición en el discurso ante el Congreso Nacional el 13 de septiembre de 1878, en la que planteó la absorción y la asimilización del indio. Sobre la base de esto, propuso un proyecto de ley que es, acá lo tengo anotado, la Ley 1947 de Distribución de la Tierra, que fue sancionada el 4 de octubre de 1878, acordando 1.600.000 pesos fuertes al proyecto. Avellaneda apoya a Roca al proyecto debido más que nada a temas políticos interiores y a temas políticos exteriores, ya que temía Avellaneda que el ejército chileno ocupase las tierras de la Patagonia. ¿Qué pasó? ¿Se desmotivó alguien sin querer, no? ¿O es una pregunta? Bueno, sigo. En abril de 1879 se lanza el ataque final. Son 5 divisiones que sumaban más o menos 6.000 hombres, incluyendo 820 indígenas, aliados, y avanzaron hacia Río Negro. Más o menos, de acuerdo con la memoria presentada por el ministro de Guerra, tengo anotado acá, fueron 1.113 indios de Lanza resultados muertos, 1.271 tomados prisioneros, 5 caciques fueron tomados prisioneros y 1 muerto, 10.513 indios de Chusma, que son las mujeres y los niños, fueron tomados prisioneros también, y otros 1.409 fueron reducidos. De acuerdo al informe presentado por Roca ante el Congreso, se había tomado como prisionero a 10.539 mujeres y niños y 2.320 guerreros, ¿no? Después de esto, gracias a la popularidad, es mencionado para ser candidato a presidente para 1880. Fue propuesto como candidato por su cuñado, que era el gobernador de Córdoba, Miguel Juárez Celman, y en Buenos Aires fue por el médico Eduardo Wild, y adquirió rápidamente el apoyo de la mayor parte de los gobernadores argentinos. El 11 de abril se realizaron las elecciones para presidente, en la que surgió una amplia victoria de Roca, exceptuando Buenos Aires y Corrientes. El 13 de junio se reunió en el colegio electoral, que lo eligió como presidente a Roca y a su vicepresidente Francisco Bernabe de Madero, o Madero en realidad. Fue candidato por el Partido Autonomista Nacional, el PAN. Su lema de su primera presidencia fue paz y administración, para un país próspero, con productos, más que nada, él se basaba el país era próspero más que nada por el exitoso modelo exportador, y en el orden, realizó, como por decirlo así, un orden interno, ya que no tuvo tantas intervenciones a las provincias como en otros tipos de presidencia, como en su momento Avellaneda. Él solo intervino en la provincia de Santiago del Estero en 1884 y la de Catamarca en un año después, en 1885, y cesando a su vez las intervenciones dictadas por Avellaneda en Corrientes, La Rioja y Buenos Aires. ¿Cuáles son sus objetivos y los puntos más importantes de su primera presidencia? Bueno, se federaliza Buenos Aires, se sanciona el Código Penal y el de minería, se propició, por decirlo de alguna manera, la separación de la Iglesia y del Estado. En el Congreso, en 1884, se dicta la Ley de Educación Común, y ahí es donde, por decirlo así, se desata un conflicto entre el Estado y la Iglesia. Se consolida la profesionalización del ejército argentino y demarca las fronteras con Chile. Y vamos a hablar, termino con esto, con las leyes de educación que sacó Roca, que es prácticamente para mí lo más importante de su primera presidencia, también con el tema de las vías ferroviarias que no mencioné. Se sancionaron 2 leyes de vital importancia: la Ley de Educación Común de 1884 y la Ley de Educación Superior de 1885. La primera es conocida como la Ley 1420, que su objetivo en general era nacionalizar la inmensa cantidad de inmigrantes que había en Argentina, que el país estaba recibiendo, para adaptarlos al colegio primario y secundario. Y en ese sentido supo, por decirlo así, integrar amplios sectores de la población y sentó las bases para un sistema educativo que distinguió a Argentina por muchos años. Y la Ley de Educación Superior, que fue la Ley Avellaneda,
diseñó un sistema universitario que perduró hasta la Revolución Universitaria en 1918. Las consecuencias de esta ley fue un aumento de la conflictividad con la Iglesia Católica, ya que veía una limitación en la influencia de ella misma, porque sostenían áreas que consideraban propias. O sea, se pusieron principalmente, fervientemente, a la exclusión de la enseñanza religiosa de los programas educativos, que era algo que se encargaba mucho este tipo de leyes. Más que nada, el mandato de Roca llega a su fin y se inicia su sucesión. Roca empieza, por decirlo así, la llamada República Conservadora de 1888 a 1916. Creo que ese Orostegui sigue con la palabra, así que cualquier duda estoy para responderlas. Gracias, Fran. Sí, efectivamente, sigue Ezequiel Gorostegui. Recuerdo que cualquier duda pueden hacerla a través del chat o pueden esperar a que termine de los 3 oradores y allí preguntar. Bueno, yo voy a hablar de Roca también, que para mí es una de las figuras argentinas más importantes de nuestra historia. Es una persona a la que le tengo mucha admiración por una infinidad de cosas. Me parece un brillante estratega, una brillante persona, a pesar de que tuvo sus claras y oscuras. Y básicamente uno recuerda a Roca no solo por el hecho de presidente. A mí en el colegio me han enseñado que el partido de Roca se mantuvo muchos años en la presidencia, en el poder, debido a elecciones fraudulentas. Y bueno, uno por ahí la historia y ve que no se puede juzgar tan fácilmente lo que sucede. Cuando Roca asciende, suceden muchas cosas, hace muchas obras, consigue muchos triunfos políticos, internacionales y locales, y me puse a ver cómo fue que llegó hasta ese momento, cómo fue que un hijo con otros 7 hermanos, como bien dijo Francisco, de una familia humilde de Tucumán, consigue llegar a la presidencia en nada más y nada menos que en Buenos Aires, junto al lado de muchísimas figuras argentinas que eran intelectuales que destacaban, que resaltaban en ese periodo. Como bien dijo Francisco, durante la campaña al desierto, Roca gana el prestigio necesario para presentarse como presidente y ganar las elecciones. Sin embargo, su trabajo fue mucho más de hormiga. Él desde hace muchísimos años atrás ya venía trabajando en esto sin darse cuenta que todas las piezas estarían acomodadas para llegar a ser presidente. Leyendo un poco la historia, comienzo a ver cómo fue que Roca inició en este camino. Y bueno, eso es lo que yo les quiero contar un poco y después hablar sobre la segunda presidencia de Roca, que es un tema también interesante. A los 16 años, Roca inicia su camino como soldado del ejército. Es más, mucho antes incluso, porque a los 15 quiso reclutarse para una batalla y no pudo porque era menor de edad. A los 16 sí, ingresa al ejército y desde ese momento es reconocido por los oficiales superiores como una figura que dará que hablar, por su forma de ser en el campo de batalla, frente a lo que parecería ser una muerte segura. El artillero, como que era él, soldado de artillería, era una persona calmada, inteligente, estratega, y a medida que pasan los años va perfeccionando esas cualidades y va destacando cada vez más. Su carrera militar fue lo que le dio el prestigio. Comenzó desde abajo, muy abajo, y fue ascendiendo por sus logros, por sus méritos, por su manera de pensar, y bueno, lo destaco una vez más por ser un gran estratega. Me pareció impresionante la cantidad de logros que consiguió. No los puedo nombrar a todos, pero sin duda alguna llega a una posición muy alta del ejército
donde termina siendo el ministro de Guerra Marina de Avellaneda y lanza la campaña al desierto, en la cual estuvo 2 años trabajando antes de iniciar. Fue verdaderamente un éxito rotundo y con eso consigue llegar a la presidencia. Avellaneda fue quien le pone el apodo de El Zorro. Eh, no fue un apodo malicioso, eran amigos. Lo hace justamente por ser muy astuto en los temas de política. Él fue ganando mucho apoyo por sus victorias como militar. Y bueno, como bien dijo Francisco, llega a la primera presidencia, realiza muchos actos, logra unificar de buena forma al país, consigue muchos triunfos y después termina pasando en 1886 la presidencia a su concuñado Juárez Celman, que estaba bastante por debajo de la lucidez que tenía Roca. Juárez Celman, dicho de forma rápida, arruina los logros que consigue Roca, y es más, no llega a terminar su mandato de 6 años, se tiene que ir, fue una persona muy arrogante que no pudo mantener la estructura política que requiere ser presidente. Roca, sin buscarlo, termina asumiendo el segundo mandato, y en eso me voy a centrar, en 1890, y ahí inicia lo que, lo que es la consolidación de su primer periodo. Fue el primer presidente en ser reelecto, en ser 2 veces presidente. Y al finalizar su segunda presidencia, él consigue tener un país unificado localmente porque venía lastimado de muchas guerras internas entre ellos. Y además voy a hablar un poco sobre el contexto en el que estaba cuando asume su segunda presidencia. En temas nacionales venía bien económicamente, y en temas internacionales se estaba sembrando un pequeño problema. Cuando él asume ya teníamos en Argentina lo que son las clases alta, baja y media, se estaban terminando de formar, no como las conocemos hoy, pero se estaban formando, ya se podía ver. Las clases bajas, medias y altas ya se podían distinguir. La clase alta podía viajar a Europa, la clase media era muy trabajadora y la clase baja vivía en conventillos. De esa manera se podía distinguir la división socioeconómica. En cuanto a su administración, como lo decía, se estaba creando un contexto internacional bastante problemático. Por un lado estaba la guerra entre Estados Unidos y España, en Cuba y Filipinas. Se estaba terminando el imperio hispano, estaba surgiendo el imperio de Japón como una potencia mundial, donde Roca hábilmente tiende relaciones con ellos durante su mandato. Existía una relación muy tensa con Chile, en la cual Roca hábilmente también termina eh, bajando un poco el tono para no ir a la guerra. Sin embargo, se preparó bastante bien para ella, porque tenía el pensamiento de que Argentina tenía que ser muy fuerte militarmente para ir a negociar. Y de hecho actuó en consecuencia, mejoró tanto los navíos, su poderío naval, como el militar en tierra. En 1813, Roca también es enviado como un extraordinario a firmar un acuerdo de no comprar más unidades militares navales, esto es varios años después, para apaciguar la tensión que había con Brasil. Esto fue un éxito. Brasil termina con muy buenas relaciones, el presidente brasilero y Roca. De hecho, el presidente brasilero de ese entonces vino a Argentina a reunirse con Roca en una reunión que catalogaron como muy buena, muy positiva, y varios años después Roca termina siendo el enviado extraordinario, ya no era presidente, para firmar este acuerdo y dar por terminada una futura posible hostilidad. También existía un problema
respecto a Venezuela, el cual el gobierno argentino tomó una postura que quedó inmortalizado como la doctrina Drago, que es en honor al ministro de Relaciones Exteriores de ese entonces, en la cual se pronunciaba el gobierno argentino en contra de Gran Bretaña, Italia y Alemania por usar la fuerza para cobrar las deudas públicas que tenía Venezuela para con ellos. Bueno, gracias Ezequiel. Pasamos a Carlos. Bueno, perfecto, los saludos. Si desaparezco es que desaparecí, no es nada voluntario, los estoy saludando a todos desde Tatacoa, Corrientes. Bueno, muy buenas tardes a todos. Nos toca hoy hablar de un prohombre, de un prócer de la historia nacional, de un prócer de la nación argentina, que es el general Julio Argentino Roca. El liderazgo de Roca fue un liderazgo potente, un liderazgo trascendente para la nación, que abarcó aproximadamente desde el comienzo de su primera presidencia en 1880 hasta prácticamente los festejos del centenario de la Revolución de Mayo en 1910. Estamos hablando de 30 años de la historia nacional en donde la figura de Roca fue una figura central de todo lo que ocurrió en nuestro país. Central y que tiene que ver con su liderazgo, un liderazgo muy particular, un liderazgo republicano, un liderazgo respetuoso de la Constitución Nacional y un liderazgo que ha logrado que seamos la nación que somos, y mucho más. Por eso yo titulé un artículo que va a salir los próximos días del Club de la Libertad, Roca, hacia la Argentina en plenitud, hacia la plenitud argentina. La Argentina llega a su plenitud o a su casi plenitud gracias a estas 3 décadas de dominio político de Roca. ¿Quién es Roca? ¿Quién es Julio Argentino Roca? ¿Es un militar? ¿Es un político? ¿Es un estratega? ¿Es un sociólogo? ¿Es un diplomático? Roca es todas esas cosas. Cada una de esas cosas, cada una de esas competencias, cada una de esas virtudes, cada una de esas capacidades, es Roca a lo largo de esos 30 años en donde mantiene el liderazgo político sobre la Argentina. ¿Y por qué aplica cada una de esas cosas? Por su gran capacidad de adaptación. Como bien se ha dicho con los oradores que me antecedieron, se lo había bautizado, lo bautizó Avellaneda como el zorro, y eso por su capacidad de adaptación, por su capacidad de llevar adelante empresas y por su capacidad de solucionar problemas y de lograr soluciones para el país, aún en acuerdo con sus adversarios. Del militar se ha hablado mucho, pero hay una cuestión que es muy importante tener en cuenta del Roca militar. Es el general más joven de la Argentina, con 31 años, y fue general de la Nación, ganado su ascenso en combate, cuando, también se dijo hace unos momentos, derrotó a las fuerzas de Redondo en Santa Rosa, en la zona de Cuyo. El presidente Avellaneda lo nombra general de la Nación con 31 años. Había sido coronel de la Nación en la batalla de Ñambé, donde se le ganó a López Jordán, que era quien había hecho asesinar a Urquiza. En esa batalla, a órdenes del coronel Vaiviene, logra Roca el cargo de coronel, luego logra Roca el cargo de general en campos de batalla. Por eso el respeto, por eso el liderazgo. Había estado en 100 batallas, había combatido en la guerra de la Triple Alianza. Por eso Roca es una persona, es un líder del ejército. Podemos hablar que en realidad el verdadero partido político, el verdadero impulsor del prestigio de Roca es el ejército. Él es un representante del ejército y eso lo ayuda en su vida política, porque él mantiene el liderazgo del ejército
al mismo tiempo que se introduce en la vida política, y eso le da una gran estabilidad, desde luego, a su trayectoria y una gran estabilidad al país. Hay dos líderes en la historia argentina que favorecieron la República, siendo líderes militares. Uno es Roca en el siglo XIX y otro es el general Justo en el siglo XX. Esos dos hombres hicieron muchísimo por las instituciones republicanas y la consolidación de la República Argentina. Muy bien, hemos hablado entonces de Roca. ¿Por qué es importante la campaña al desierto? Adolfo Alsina, líder del Partido Autonomista de la provincia de Buenos Aires, era el ministro de Guerra. Y Adolfo Alsina hace una cosa que se llamó la famosa zanja de Alsina. La zanja de Alsina era una zanja defensiva, estática, porque los malones asolaban el sur de Córdoba, asolaban el sur de la provincia de Buenos Aires, asolaban el sur de Cuyo. Entonces Alsina plantea una estrategia estática siendo ministro de Guerra de Avellaneda. Roca no está de acuerdo, pero le tiene un gran respeto a Alsina, así que se lo plantea discretamente. Alsina no le hace caso y sigue con su estructura estática de una línea defensiva. Pero Alsina se muere. Alsina se muere y entonces Avellaneda, que conocía el talento de Roca, lo nombra ministro de Guerra. Y como bien se ha dicho en los oradores preopinantes, se plantea la ley con la que se subsidia toda la expedición al desierto. Se le denominó expedición al desierto no por su falta de riquezas naturales, sino por justamente la topografía nacional, que en ese momento no era sin cultivos y sin ninguna producción en especial. Asolaban los indios y se calculaba que había 2.000 indios en plena capacidad de combate. Roca sacó rápidamente las cuentas, había más de 5.000 tropas bastante bien armadas, y entonces desarrolla a partir de 1879 la campaña del desierto con un éxito rutilante. Luego, en su presidencia, se continúa el avance sobre la Patagonia, y gracias al avance sobre la Patagonia de la campaña del desierto y luego el avance que se hace en toda la zona de Chaco y Formosa con el comandante Fontana y otros, y lo que se hace en el noroeste con el general Paunero, la Argentina triplica su extensión. De 1 pasa a 3. Ahora, ¿por qué es tan importante lo de Roca? ¿Y por qué también se dice que es un estratega? Porque ¿cuándo se hace? Se hace en 1879, cuando Chile se embarca en la guerra del Salitre contra Bolivia y Perú. Porque ¿qué pasaba con los indios? Los indios estaban motorizados por Chile, que quería adentrarse en la Patagonia. La Patagonia era, el sucesor natural de la Patagonia era la Argentina, que era el sucesor del virreinato del Río de la Plata. Chile había sido una capitanía general, por lo tanto no tenía ningún acceso a la Patagonia. Pero Chile quiere infiltrarse en la Patagonia y se alía con los caciques. Establece negocios con los caciques y continuamente van depredando todas las fronteras argentinas. La genialidad de Roca y la genialidad de Avellaneda fueron avanzar sobre esos indios, pero justo en el momento en que Chile no les podía dar la cobertura necesaria, porque Chile estaba entretenido en la guerra del Salitre, que todos sabrán, la famosa guerra en donde se le quitó la salida al mar a Bolivia, que aún reclama. Es decir, que es muy importante la condición estratégica de Roca y la condición estratégica del gobierno nacional. Muchos le criticaron al gobierno argentino no haber declarado la guerra a Chile,
y haberse puesto del lado de Bolivia y de Perú. Al contrario, la Argentina se declaró neutral en ese conflicto, pese a que hubo gente como Roque Sáenz Peña, que fue coronel del ejército peruano, se presentó como voluntario. Pero en ese momento aprovechó la Argentina para avanzar sobre la Patagonia, en un hecho sin precedentes y una de las campañas que está en los anales de la historia militar universal. Entonces, hablamos del militar. Siempre trabajó con los mejores. Fue un líder, pero siempre formó equipos. Nunca trabajó solo, como lo vamos a ver en cada una de las actividades de Roca. Trabajó con Racedo, trabajó con Levalle, trabajó con el general Luis María Campos, con los mejores generales. Y terminó nombrando en su segunda presidencia a Pablo Richeri, modernizando totalmente el ejército argentino y llegando a la cuestión del servicio militar obligatorio, que no tenía solo un objetivo de defensa nacional, sino de un objetivo de argentinización de las juventudes que venían inmigrantes de Europa. Voy a hacerlo corto. Político. ¿Qué se puede decir? 2 veces presidente de la Nación, en lapsos de 6 años, de 1880 a 1886 y de 1898 a 1904. Es el político que más tiempo ocupó la presidencia de la Nación Argentina, 12 años. Ningún político ejerció tanto tiempo la presidencia de la Nación. Fue 3 veces presidente del Senado de la Nación. Fue ministro de Guerra, fue ministro del Interior, fue embajador plenipotenciario por la Argentina todas las veces que la Argentina lo necesitó. Y desde luego fue comandante en jefe del ejército y teniente general. Es muy importante, cuando hemos hablado del estratega Roca. Y hemos hablado del tema de la Patagonia, el tema del Chaco y Formosa, el tema de Misiones. Le saca en una controvertida ley en su presidencia, le quita la zona de Misiones a la provincia de Corrientes para constituirla en un territorio nacional y convertirla en un estado tapón para parar a las fuerzas de Brasil. Cuando tiene que parar a Chile, y Chile está en plena guerra por el salitre, logra que se firme un acuerdo en 1881, que es el famoso acuerdo que aún sigue vigente hoy, que es el de la delimitación de fronteras, las altas cumbres que dividen aguas. ¿Qué quiere decir eso? Que los Andes marcan el límite entre Chile y la Argentina. Por lo tanto, no tiene lugar Chile en la Patagonia Argentina. Eso lo logra Roca. Con Brasil tiene todo, bueno, y después siguen los problemas con Chile, pero siguen las negociaciones y él se hace cargo de las negociaciones en 1899 en un gran encuentro con el presidente Errázuriz en el Estrecho de Magallanes. Roca en su segunda presidencia hace que por primera vez la Argentina llegue a la Antártida. Llega a un observatorio, por primera vez se instala a principios del siglo XX un observatorio de la Argentina en las Islas Orcadas del Sur. Es un hombre estratega en la política. Es un hombre que plantea la cuestión de paz y administración. No es original en esto porque tanto los gobiernos de Brasil como, por ejemplo, el gobierno de México, todos planteaban este tipo de política. En la bandera de Brasil ustedes van a encontrarlo en orden y progreso. Lo mismo que Roca decía en paz y administración. Y Porfirio Díaz también lo plantea en México.
pero tiene un problema de ocupación mucho más difícil de afrontar Brasil que la Argentina, que recién lo resuelve en el siglo XX con el Amazonas. Y Porfirio Díaz tiene otro problema mucho más grave, que es su densidad de población en relación a la política y en relación a la tierra, al dominio de la tierra. Roca, al avanzar sobre la Patagonia, elimina como un problema de conflicto interna el manejo y la propiedad de la tierra. Eso es muy importante para la caracterización de la Argentina en el siglo XX. Es muy importante el dominio de la tierra, que en muchos otros lugares del mundo es un motivo de conflicto interno y de guerras civiles. En la Argentina no es un problema por la gran cantidad de tierra que tiene la Argentina y por la expansión territorial y ocupación efectiva que logra Roca. Carlos, no sé si tiene algo más que decir, pero recordarle el tiempo, le quedan 3 minutos aproximadamente. Bueno, trataré, pero Roca estuvo 30 años, gordo. Decía Roca, es preciso dominar el desierto hasta el último confín. Estamos preparando la cuna de una gigantesca nación. Esto es lo que decía Roca, nada menos. Tiene características muy especiales. Dijimos, voy a hacerlo rápido, es un sociólogo, es un hombre que conoce cada detalle de las provincias en donde le tocó luchar. Y ahí se relacionó con los dirigentes del Partido Autonomista Nacional. El Partido Autonomista Nacional no era un partido homogéneo, eran líderes provinciales, y él logra enhebrar ese collar de poder que termina siendo el Partido Autonomista Nacional. Y eso es por sus características. Podemos hablar de la posición internacional de la Argentina. Habló García Gorostegui de la doctrina Drago. La doctrina Drago es aún hoy una de las características más importantes que tiene la doctrina americana. Porque los americanos habían planteado la doctrina Monroe, y cuando se bloquea a Venezuela por parte de Italia, Inglaterra y Francia, los americanos se abren porque dicen, por deuda sí se puede bloquear. Por territorio no, pero por deuda sí. Y es ahí donde aparece la figura de Roca con su ministro de Relaciones Exteriores, el doctor Drago, y la famosa doctrina Drago, que aún hoy es liminar en la política internacional de toda América. Roca tenía muchas cosas para decir, pero es un hombre que trabaja en equipo. No se le caen los anillos cuando cuando Carlos Pellegrini asume, porque se produce la revolución del Parque y tiene que renunciar Juárez Celman. Asume el vicepresidente Carlos Pellegrini, que era el hombre con el que él trabajaba continuamente. Carlos Pellegrini era el sucesor del liderazgo en el Partido Autonomista Nacional. Y Carlos Pellegrini asume el país en circunstancias muy penosas y tiene que afrontar, entre otras cosas, una deuda pública tremenda. Y lo llama a Roca y lo llama a Mitre para hacer un gabinete de coalición nacional, de integración nacional, para poder salir adelante en ese momento. Y Roca, habiendo sido presidente de la Nación, se presta a ser ministro del Interior para, con su prestigio, apoyar la gestión de Carlos Pellegrini. Luego tampoco se le caen los anillos para hacer el famoso acuerdo con Mitre, para apoyarlo a Mitre para una segunda presidencia, que después los de la Unión Cívica Radical le hacen el checoí a Mitre y no le permiten llegar a la segunda presidencia. Leandro Analem y compañía. Pero Roca no tiene ningún problema de sentarse y acordar con Mitre, porque se da cuenta que el país necesitaba una profundización de las políticas que llevaban a cabo. Quiero terminar comentando
que Roca es el heredero de Avellaneda, porque tiene que hacer efectiva la capitalización de la ciudad de Buenos Aires, tiene que desarmar a las tropas de la provincia de Buenos Aires para fortalecer a la nación, tiene que fortalecer las instituciones nacionales. Roca es el heredero de Mitre por su política de integración nacional, por su política institucional, por la inserción de Argentina en el mundo, por el respeto a la libertad de prensa, por el respeto al libre comercio, que hizo grande este país. Roca es el heredero de Sarmiento, porque pone en práctica todas las iniciativas de Sarmiento que por distintas razones, muchas de ellas caprichosas, se le habían bloqueado a Sarmiento. Logra la sanción de la Ley de Educación Común, laica, obligatoria. La infraestructura, el pensamiento de Sarmiento y el logro de la inversión en infraestructura escolar, los palacios de la educación argentina que tenemos en todas las provincias son de la época de los dos gobiernos de Roca. Y es el heredero de Alberdi, porque es el que lleva a cabo la famosa frase de Alberdi de gobernar es poblar, y así se lo hace saber Alberdi en una de sus últimas cartas antes de fallecer. Julio Argentino Roca es un hombre estupendo, es un hombre de un liderazgo único y de una característica personal envidiable por todas sus virtudes y competencias. Yo quiero terminar estas breves palabras diciendo que la Argentina llegó a la plenitud con Julio Argentino Roca. ¡Viva la patria! Muchas gracias, Carlos. También gracias a Francisco de Ezequiel. Vuelvo a recordar que si los que quieren hacer preguntas tienen el chat habilitado. Y acá habían preguntado sin decir a quién, así que cualquiera de los tres puede responder, si podrían aconsejar alguna bibliografía sobre Roca. Yo leí este libro no me basé en lo que conté, más que nada porque es una novela, que es el libro de Luna, que se llama Soy Roca. La verdad que está muy lindo, está muy bueno. Es una novela, por decirlo así, pero con anécdotas reales de Julio Argentino Roca, donde Luna se pone, como por decirlo así, en el papel de Roca y empieza a contar su historia desde que era chico. Ahí es donde saqué algunos de los datos interesantes que conté, de que, bueno, a los 15 años fue nombrado subteniente, etcétera, etcétera. Así que yo recomiendo este libro de Luna, no capaz para informarte y contar algo sobre Roca, pero sí si quieres ponerte en el papel de Julio Argentino Roca en toda su vida. Así que, y otra cosa que quiero remarcar que me parece interesante, es que si vos te fijas la República Conservadora de la época de 1880 a 1916, el único presidente que terminó sus 2 mandatos fue Roca. Después todos los otros fueron intervenidos y ahí vos podés ver el liderazgo, la firmeza y el poder que tenía Julio para, creo que fueron 7 presidencias, más o menos 8, si no me equivoco. Fue el único que pudo hacer las 2 completas. Algunos duraron 2 años, como la de Pellegrini, otros duraron 3. Así que es sorprendente, la verdad, la firmeza que tenía Julio para poder aguantar, ¿no? Con el conflicto que tenía el país en ese momento. 2 años, que son 6, 2 presidencias, llama mucho la atención. ¿Vos, Carlos, querés recomendar algún libro? No, yo creo que está muy bien porque es muy estudioso. Lo único que es medio raro porque está en primera persona, pero es muy interesante leer Soy Roca de Luna. Sí, yo creo que sí. Sí, respondiendo Sí. un poco la pregunta que habían hecho, yo me basé... ¿Llegaste a escuchar? Perfecto. De Roca. Sí, se puede leer muchísimo de Roca. En internet hay muchas cosas, hay muchas bibliografías. La que a mí más me gustó y en la que me basé principalmente es en un libro también de Félix Luna, que es una colección de Argentino Roca, una colección donde tiene creo que son 17 próceres, 17 libros, si mal no recuerdo,
entre ellos está Roca. Son libros, son textos cortos, 200 páginas, resume muy bien toda su vida, cuenta algunas anécdotas, y la bibliografía que más me gustó. Se encuentran libros, portales y demás. ¿Por qué cuando se habla de Roca en la educación, siempre se lo dibuja como este genocida que disfrutaba matar indios, digamos? No sé si alguno... Yo creo que es algo Sí, normal en sí. A ver, te digo yo, es como decir, ¿por qué no se habla de Alberdi en la secundaria? ¿Por qué se toca de que la República Conservadora fue un régimen oligárquico? En sí, toda la educación argentina, de la primaria y la secundaria, está muy movida a la izquierda o muy mal interpretada. No se cuenta, por ejemplo, el ataque de los indios al sur de Buenos Aires, a Córdoba, pero sí se cuenta el ataque de Roca, ataque por decirlo así, de Roca hacia los indios. Así que es más que nada algo normal en sí ver en la educación argentina. No me sorprende, la verdad, que hablen mal de Roca si en una escuela hizo la bandera de Che Guevara, y que es una cosa que tengo que pelear todos, ¿no? Y sufrir todos, por decirlo de alguna manera. Sí, claro, lo que pasa es que se hace un análisis, es muy oportuno lo que ha dicho Galantini con respecto al tema de la educación, y hay que tener en cuenta del tema de la ocupación efectiva de la Patagonia Argentina, varios temas. Los indios no eran un indiecito que hacía artesanías en la puerta de un museo, eran tropas armadas, en muchos casos con apoyo del gobierno chileno que quería entrar a la Patagonia y que no le correspondía, que asolaban toda la frontera de Cuyo, de Córdoba y de la provincia de Buenos Aires. Hay un famoso cuadro que se llama El Malón, que está en el Museo Histórico Nacional, en el Parque Lezama, cuando alguna vez lo puedan visitar. Es un cuadro enorme, es un mural, y donde está volcado en un mural, todo lo que hacían los malones indios, cómo atacaban la propiedad, la vida de toda la gente que vivía en los límites del territorio argentino. Y además tenían la gran cuestión de que se llevaban a las mujeres blancas, secuestraban a las mujeres blancas de toda la gente que vivía en esa frontera, que también está bien volcado en esa Dalla Valle, creo que es el pintor, que está perfectamente volcado lo que eran los malones. Entonces, no solamente era un problema de la ocupación de la Patagonia, sino era un problema de la defensa de todas las personas que querían empezar a hacer productiva esa zona de la Argentina. Por otro lado, si bien se tomaron muchos prisioneros y se fusilaron en el campo de batalla muchos indios, muchos de ellos fueron aliados como también se dijo hoy, de las fuerzas nacionales, quedaron con tierras, y muchos de ellos terminaron también siendo integrantes del ejército argentino y de la Marina de Guerra. Muchos indios y muchos descendientes de indios. Es decir, que no se realizó una política de exterminación, sino que se les dio trabajo y se integró en la sociedad argentina a todos esos indios, que tampoco eran tantos. Eran los indios, digamos, que impedían la ocupación de la Patagonia, se calcula que eran alrededor de 2.000. Sí, Carlos, dice 820 indígenas aliados tengo yo acá, y se habían tomado como prisioneros a 10.539 mujeres y niños y 2.320 guerreros, como dijiste vos. No eran muchos guerreros, eran muchas mujeres y niños, más que nada en la zona, pero fueron tomados como prisioneros y después se los integró, por decirlo de una manera, a la sociedad. Gracias. Ezequiel, no sé si tiene algo que decir, si nos puede escuchar. O... Acá también... Sí. Sí. Hola. Sí. Perfecto. No, justamente sí, lo que decía antes. Roca es una de las figuras que más admiro.
no se puede juzgar por un acto, sino que hay todo un contexto en el que hay que mirar. Siendo una figura que tuvo tantos éxitos, me parece un horror recordarlo por una cosa que encima te lo plantean de manera sesgada en contra de Roca. Lo mejor sería leer todo el contexto y después que cada uno saque sus conclusiones. Ahí está. Muchas gracias. Andrés, yo quisiera hacer, si me permitís, yo quisiera leer una pequeña semblanza del carácter de Roca, que yo creo que es muy educativo para todos nosotros. ¿Quiere una semblanza? Disculpe el... Sí, no, bueno, es una descripción de las características de lo que era la personalidad de Roca, que yo creo que es muy interesante para que nosotros que nos creemos tan modernos, nos demos cuenta de lo que es un verdadero líder de equipo, de grupo, no un líder autoritario, sino un líder que sabía trabajar con equipos. Eso que ahora todos creemos que es una cosa tan moderna. Bueno, no era tan moderna. Hace más de 100 años Roca la ejercía, tenía un liderazgo en equipo. Y entonces, si me permitís, yo voy a contar lo que importantes observadores de la época decían de Roca. Decían de Roca, carecía de prejuicios y empecinamiento, era flexible, tolerante, reflexivo y observador. Decían de Roca, su sistema político oportunista variaba según las circunstancias, adaptándose a ellas. Decían de Roca, trataba de atraer voluntades y adhesiones, desmantelar y desarmar con habilidad y astucia el ánimo de sus enemigos. Decían de Roca, jamás pronunciaba juicios iracundos, ni palabras irreparables, contra hombres, pareceres, actos o procedimientos que agraviaran o cavaran un abismo en contra de él. La característica de Roca como líder es hoy un ejemplo. Tendría que ser un ejemplo de los hombres que dirigen cualquiera de las instituciones de nuestro país. Bueno, gracias, Carlos. Una cosa, Andrés. Sí. Perdón por interrumpir. Me hizo acordar, Carlos, de una cita que también me gustaría leer, es corta, que es una carta que le hace uno de los soldados a cargo, le escribe a Roca, su superior, y me parece bueno escuchar para que vean el trato que tenía él con sus soldados. Leo rápidamente. Me complace saber que ayer ha cumplido sano y bueno, y en gracia de Dios, sus 55 años, y de ellos 27 a mi servicio. Pocos servidores pueden decir otro tanto, y espero que usted ha de cerrar mis ojos cuando dé el último suspiro de habitante de la tierra. Usted es al revés de Gramajo, que anda avisando a todo el mundo su cumpleaños, con un mes de anticipación. Usted avisa después de haberlos cumplido. No por esto se librará de mi regalo. Usted ha sido siempre mi fiel y honesto y buen servidor, y yo no me acuerdo de sus fallas, sino de su adhesión y buenos servicios. La carta continúa, pero me parece una linda cita en donde un soldado de infantería, uno más, entre los tantos que estaban al servicio de Roca, le termina escribiendo esto, y bueno, lo quería poner sobre la mesa. Ahí está. Muchas gracias, Ezequiel. Habían pedido que también le preguntemos por biografía a Jorge de Nigri, pero por motivos que desconozco se tuvo que ir de improviso, por lo visto. Así que paso a preguntar otra cosa que coincide la conquista del desierto de Roca con la inmigración que viene a Europa. Entonces, estos dos fenómenos tienen una relación uno con el otro, y si así lo tienen, es que la inmigración empezó a venir de Europa a Argentina en vez de Estados Unidos por la campaña de Roca, o Roca pudo hacer la campaña debido a la inmigración de los italianos
y de los europeos en general. Bueno, sigo. El objetivo de Roca era conquistar la Patagonia para su civilización, es decir, tenía mucho que ver la emigración, la masiva emigración de Europa hacia la Argentina con la conquista del desierto, porque el objetivo en sí de Julio Argentino Roca y de Avellaneda era la conquista del desierto, por decirlo, como dice el nombre del plan, para así su colonización. Entonces, era algo central tener esa Patagonia porque la cantidad de gente que venía de Europa era demasiado y se juntaban todos, por decirlo así, en Buenos Aires. Entonces, para expandir un poco más con la cantidad de terreno que tiene la Patagonia, se hace la conquista del desierto. Además de por la amenaza de los indios, uno de los puntos principales de la conquista del desierto es la civilización de la Patagonia. Carlos, ¿vos querés decir algo? Sí, la política de inmigración empieza mucho antes de Roca y de la conquista del desierto. Lo que pasa es que la amplitud que logra el país y la seguridad, porque nosotros hablamos de seguridad jurídica, y bueno, pero ¿y qué pasaba con ese inmigrante que lo asolaban los malones? Que vivía en el sur de la provincia de Buenos Aires y que lo asolaban los malones, o vivía en el sur de Córdoba, o vivía en el sur de Cuyo. El corrimiento de las fronteras y la ocupación efectiva de la Patagonia es clave para el tema inmigratorio. Y no nos olvidemos tampoco de Roca, que también están las campañas del comandante Fontana sobre Chaco y Formosa. Entonces, todo lo que es actualmente Chaco, que también era tierra de nadie al comienzo de la presidencia de Roca, la pacificación de toda esa zona se logra, y también ahí se logra, ya que estamos tan cerca del Chaco, la pluralidad de núcleos migratorios provenientes de todo el mundo en el Chaco y en Formosa. Así que no es solamente el tema de la Patagonia, es muy, muy importante toda la política de ocupación efectiva del territorio nacional. Política que además debe verse acompañado con lo que pasó, fíjate vos, que son los lugares donde mayor cantidad de inmigración extranjera llegó. A ver, el Chaco, qué lindo el gatito, el Chaco y en la provincia de Misiones, que Roca la estableció como un estado tapón para parar a los brasileños, y ahí logró una gran masa de inmigración. Las dos provincias con mayor pluralidad, junto con Entre Ríos, con mayor pluralidad inmigratoria, justamente provienen directamente de la obra del Chaco, de la obra de Roca, que son Chaco y Misiones. ¿Alguien más va a hacer un aporte? Jorge de Niri estaba ahí con nosotros y alguien había preguntado si Jorge podía ayudarnos con la bibliografía, si tenía algún libro para sugerir. Jorge, si quiere, puede habilitar el micrófono. Jorge de Niri. ¿Se escucha? Se escucha, Jorge. Yo recomendaría 3 o 4 libros que están más que nada vinculados con todo lo que se habló en lo que hace a la ocupación del espacio. Uno se llama La guerra por las vacas, de Norberto Rasch, es un libro muy grande. Norberto Rasch era el decano de la Facultad de Medicina de la UBA, no tiene desperdicio. Él explica el problema de los indios como un contexto del cono sur, y él a los Andes los ve como un obstáculo pequeño que los indios lo franquean cada vez que hace falta, Calfugurá cada vez que necesita, y lo invita a su primo que venga a ser malón junto con él a la Argentina. Lo que decía Moratorio me parece que es imperdible, o sea, el robo de las mujeres. Este hombre explica cómo las llevaban al sur, a Valdivia, al sur de Chile, y ahí eran vendidas las que no se quedaban ellos en los toldos, y también la sustracción de ganado en cantidades que llegaron a ser de 100.000 cabezas, por ejemplo. Bueno, está el libro, y hasta montaron el principal negocio de velas de cebo y de venta de cuernos, ¿no es cierto? Que se usaron en algún momento, los ejércitos lo usaban para guardar pólvora,
que había en el mundo. Negoció chileno. Y después otro libro que yo recomiendo es el de un pariente, un descendiente de Roca, que se llama La lanza rota, que es de Yo Lastra. Es un libro muy conmovedor. La lanza rota es la lanza de Pincén. Pincén, todos sabemos quién es, aquel famoso cacique indio, termina siendo el vecino de Atalíba Roca. Atalíba Roca era el jefe de los junineros, que eran unos tipos que con lanzas y unas camisas rojas tenían a raya los malones en esa zona de la provincia de Buenos Aires. Y terminan siendo inclusive algo así como compadres. Cuenta también el miedo, otra cosa que dijo Moratorio, el miedo de las mujeres que dormían en las azoteas, esas casas que parecen a la casa esta, que era acá la casa confederal, esa en la que ahora está en las cuestiones de Liberá, por el peligro de los malones. Otro libro que yo recomendaría es un libro que está vinculado con los subalternos de Roca, que también mencionó Moratorio, que son el coronel Villegas, sobre todo un libro que se llama, a mí me parece fantástico, se llama La guerra al malón, es del comandante Prado. A este comandante Prado, Roberto Pairó fue el que le recomendó que lo escribiera, es uno de los últimos fortineros, por decir así, que ha peleado bajo las órdenes del Toro Villegas, empezando cuando era un chico de 12, 13 años. Sobre todo porque me parece que el problema principal, yo también, por supuesto, soy partidario de Roca, fui soldado muchos años, no me olvido de que cuando terminan las maniobras en el ejército en mi época, se festejaba tocando la retreta del desierto. Y los cadetes cantaban, se acabaron las maniobras, tenemos otra tira, qué sé yo. Pero lo concreto es que esa conquista del desierto tiene tres héroes desde mi punto de vista. Uno es Roca, que además los chilenos lo acusan de haber hecho la conquista del desierto al paso del caballo sin disparar un tiro, que es cierto, quedaban pocos indios. Y quedaban pocos indios por dos razones, porque la zanja de Alchina no les impidió hacer los malones, pero hizo un pico de embudo, tenían que romper la zanja para poder cruzar, y ahí los agarraban, los cazaban los milicos. Y el otro grande que también lo han mencionado, que es Sarmiento, que dijo, no le demos más caballos, porque a los indios se les daban muchas cosas, y les gustaba la carne de yegua. No les demos más caballos, hay que darle vacas, son más caras, pero nadie puede hacer un malón montado en una vaca. Dicho y hecho, se quedaron sin caballada, no sé, se pueden decir muchas cosas. Yo también no me quiero extender, pero yo también soy un admirador irrestricto de Julio Argentino Roca. Muchas gracias. Disculpen el inconveniente, tuve un problema con la conexión. Acá Enrique pidió la palabra, ¿puede ser? Y para recordarles, hubo dos expansiones del territorio argentino. La que más se recuerda es hacia el sur, pero estaba el desierto verde para arriba. Acá en el Chaco, el que llevó a cabo eso, que fue una política de Roca, que fue la última expansión que se llegó al límite con el Paraguay reconocido, fue el coronel Enrique Rostaño. Él fue el que hizo la expansión de la línea que hasta ese momento llegaba hasta Tostado, en Santa Fe, y por el borde del Paraná. Y era necesaria esa línea, esa expansión, ocupar todo ese territorio, no tanto por una amenaza de que Paraguay lo ocupara, porque no era así, sino que había que llegar con el ferrocarril hasta Salta. Entonces se hizo la extensión de la línea en el norte para poder permitir eso. Tiene el doctor De Niri va a saberlo mejor que yo. Esa fue una campaña, pese a que se dice que Roca fue un genocida. Esa campaña se ganó, se expandió la frontera sin disparar un solo tiro. Inclusive hay un trote de caballería, subteniente de Carolis, se llama, fue el único muerto de la campaña.
por no disparar un tiro, pese a que los indios estaban armados, fue el único muerto de la campaña. Y hoy por hoy, ustedes lo pueden escuchar, buscan los trotes de caballería y van a escuchar Subteniente de Carolis en honor al único muerto de esa campaña. Hay un libro que les recomiendo si quieren ver esa campaña también, se llama Atlas Histórico Militar de la República Argentina, del coronel Martín Suárez, que es de la Biblioteca del Oficial del Círculo Militar Argentino. Eso nomás es. Muchas gracias, Enrique. Leo textual a Jorge en el chat. Recordemos también que recordemos también que es Roca el que renueva la cosmovisión naval del país, ampliando la idea del Río de la Plata por la vocación oceánica. No, ¿alguien puede pronunciar eso que no? Oceánica Continuadora. Continuadora. Oceánica continuadora de Sarmiento. Ahora sí, Carlos. Sí, al respecto de eso que dice el doctor De Niri, cuando se llega al actual territorio de Santa Cruz, en presidencia de Roca se llega por vía marítima, porque no se podía pasar y era muy lejos por vía terrestre. Entonces a Santa Cruz, cuando se llega al primer núcleo poblacional, llega por vía marítima a Santa Cruz. Eso en primer lugar. Y yo quería hablar de quería seguir las semblanzas de este hombre, de lo que fue Julio Argentino Roca, cuando está terminando su primer presidencia, en 1886, sufre un atentado contra su vida. Un ciudadano monje, cuando está por llegar para dar el discurso ante la Asamblea Legislativa, el último discurso de su periodo, el monje le tira una piedra en la cabeza y casi lo mata. Y le tienen que poner un parche en la cabeza y él se levanta de su desmayo y da igualmente el discurso de apertura de las sesiones ordinarias, 1886. Monje va preso, pero luego, varios años después, Roca mismo hace todas las gestiones para que lo liberen a Monje. Y entonces Monje parece que se iba a vivir, sería de acá de Corrientes, se vino a vivir a Corrientes. Y antes de venirse a vivir a Corrientes, quiere hablar con Roca y se le pone de rodillas y le quiere besar la mano en agradecimiento por haber tratado de agradecerle a Roca que lo haya hecho liberar. Y Roca no le permite que se arrodille ni que le bese la mano y le dice: a usted lo he perdonado desde el primer día que me agredió. A quienes no perdono es a esos que pegan por la espalda. Eso quería comentar en las actitudes y los dichos de Roca. Muchas gracias, Carlos. Si no hay ninguna otra pregunta o aporte que gusten hacer, les recuerdo que estos homenajes se hacen todos los sábados. El de la semana que viene no estoy seguro cuál es. ¿Le conté? ¿Caíto? Hola, buenas noches. Disculpa, ¿Se no. escucha? Sí, disculpa, no me había dado No, cuenta. yo estoy con un problema porque me quedé sin batería, así que me perdí una parte. Y la pregunta era, no sé quién tocó ese tema o no, si hablaron de la ley de federalización del año 81, una ley promovida por el presidente Roca que le quitó a Corrientes 46.000 kilómetros cuadrados, que sería la provincia de Misiones actualmente, si se habló de eso. Sí, se había hablado de algo, creo que fue Carlos, ¿puede ser? Carlos tocó, sí, yo mencioné el tema y Carlos lo expandió, por decirlo así. Ah, bueno, dos. Sí, si me permitís, puedo hacer un comentario al respecto. Por favor.
Bueno, la cuestión, nosotros este tema lo hablamos cuando hicimos el año pasado el homenaje a Carlos Pellegrini. ¿Por qué? Supuestamente el basamento legal o político para sacarle Misiones o al actual territorio de Misiones a Corrientes era para fortalecer la defensa del territorio nacional en contra de la cuestión de del tema de los brasileños. Y eso es una verdad a medias, porque algunos dicen que fue una venganza de Roca, porque no nos olvidemos, como bien se dijo hoy en el homenaje, que los únicos 2 distritos que no votaron por Roca en 1880 fueron justamente Buenos Aires y la provincia de Corrientes. Tal es así que la ley era cuestionada, que el socio más importante político que tenía Roca, que era Carlos Pellegrini, y con el que trabajaban en todas las iniciativas políticas, porque Pellegrini era el sucesor de Adolfo Alsina en el Partido Autonomista, vota a favor de Corrientes y en contra de esa quita de territorio que se hizo en 1881 y que claramente explica el doctor Leconte en esta pregunta que está realizando. Hola, sí. No, quiero aclarar, sí, yo recuerdo eso del homenaje a Pellegrini, pero hubieron 2 leyes. La del año 81, donde el defensor por Corrientes es Carlos Pellegrini, y ahí nos sacan el territorio hasta Corpus. Pero luego en el año 84 se presenta una nueva ley para ampliar el territorio de Misiones y se federaliza también la ciudad de Posadas, quitándonos otra parte de nuestro territorio que Posadas había quedado en Corrientes después de la ley del 81. Y ahí el defensor de Corrientes fue Aristóbulo del Valle. Y el argumento de la protección de esa zona contra el Brasil se pierde unos años después porque esa zona del litigio con el Brasil se pone un mediador que fue el presidente Cleveland de los Estados Unidos y medió a favor del Brasil, donde perdimos otra vez 26.000 kilómetros cuadrados de ese litigio con el Brasil. Quería dejar aclarado eso por nuestra relación difícil con Roca, sin dejar de reconocer todos sus méritos, lógicamente, pero hablando desde Corrientes, con esa cuestión que, bueno, nunca fue compensada. Eso nomás quería aclarar y muchas gracias, y perdone el desorden porque se me había cortado un minuto la conexión. Un placer, Carlos, Francisco, y no sé quién habló en un momento que se me cortó también. Ezequiel. Ezequiel, gracias a los 3. Muchísimas gracias. Si no hay ninguna otra persona que quiera participar o hacer alguna pregunta, ahora sí. Muchas gracias a todos los participantes, en especial a los disertantes, tanto Ezequiel como Francisco como Carlos. La semana que viene, el sábado a la misma hora por Zoom, se va a realizar el homenaje a Henry Toreu. Disculpen cualquier mala pronunciación. Están todos cordialmente invitados y muchas gracias. Muchas gracias a todos por escucharnos. Gracias a todos, muy amables.